Estamos aquí ya de regreso en este segmento de Toque al Corazón. Queremos hoy compartir a vísperas de nuestras próximas elecciones en nuestro país. Y cuando hablamos de las elecciones, todos nos imaginamos y nos damos cuenta de un montón de cosas. Posiblemente tenemos gente cercana que nos cuentan y nos dicen que fueron parte de una mesa y que pasó esto, que pasó lo otro y que compraron credenciales. Y que en la entrada del centro de votación estaban comprando votos. Y que había gente en las entradas persuadiendo a la gente que voten por determinado candidato. O que determinado partido llamado entre comillas pequeño, pero que se vuelve grande cuando se presta para los chanchullos, como decimos nosotros, y que se convierte en cómplice para los fraudes. Y de esa manera pues vamos en decadencia cada vez más políticamente hablando en nuestro país. Y voy a hablar un poco de esto porque me encontré con una historia o con una anécdota, voy a decirlo así. Y esa anécdota habla de que hay personas que nacen para robar. Y usted posiblemente me dirá, hermano, y no se irá a meter a problemas con lo que va a decir. Bueno, escuche. Y posiblemente sí, pero hay cosas que hay que decirlas. Hay esa anécdota que le voy a compartir. Y cuentan que había una linda muchacha llamada Lolita. Dicen que se fue al campo y le compró un burro a un viejo campesino por $200. El anciano dice que acordó entregarle el animal al siguiente día. Pero al día siguiente el campesino le dijo: lo siento, Lolita, pero te tengo malas noticias. El burro murió. Lolita respondió: bueno, entonces devuélvame mi dinero. El vendedor le replicó: no puedo, porque ayer mismo me lo gasté. Lolita le dijo: bien, igual entrégueme el burro. ¿Y para qué?, le preguntó. ¿Qué vas a hacer con él? Y dijo Lolita: lo voy a rifar. ¿Estás loca? ¿Cómo vas a rifar un burro muerto? Es que no le voy a decir a nadie que está muerto, por supuesto. Un mes después de este suceso, se encontró de nuevo el anciano con Lolita y le preguntó: ¿qué pasó con el burro? Lolita le respondió: lo rifé. Vendí 500 números a $10 cada uno y gané $5,000. Y nadie se quejó. Preguntó el viejo: solamente el ganador, le dijo Lolita. Pero a él le devolví sus $10. Lolita creció y de repente se hizo política hasta llegar a ser alcaldesa, gobernadora, asambleísta, después ministra, y de la misma forma usó el dinero de todos, y ese dinero fue a parar a sus bolsillos. Y todos sabemos de qué forma una mujer que durante su vida nunca trabajó como Dios manda, ni hizo nada productivo, ahora es muy rica,
porque encontró muchos burros muertos en su camino y los fue rifando a mucha gente ingenua. Pero lo mejor de esta historia es que siguen encontrando más burros muertos. ¿Quiere ser asambleísta de nuevo? Dice la historia. Hay muchos que no tienen sangre en sus venas. Y cuando yo leí, leí esta anécdota, al principio me pareció una burrada. Al principio me pareció una tremenda locura. Luego me detuve y leí detenidamente y me di cuenta que no tiene nada de diferente a la realidad lo que se narra en esta historia. Y es que mientras nuestros compatriotas llamados políticos encuentren gente que les crea a sus promesas, van a seguir engañando gente, van a seguir comprando conciencia, van a seguir aprovechándose de la necesidad de un pueblo que gime porque ha sido mal gobernado de generación en generación. En el libro del proverbista Salomón, en el capítulo 29, en el verso 2, dice de la siguiente manera: cuando los justos dominan o gobiernan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Dice el verso 4: el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. Es curioso darnos cuenta que vivimos en una, hemos desarrollado una doble moral. Y voy a hablar de nosotros como cristianos, porque siempre estamos quejándonos de los malos gobiernos. Pero se levanta una persona con principios cristianos y también lo criticamos porque decimos que ya se arruinó, que ya no sirve y que esa persona se va a corromper, y no lo apoyamos simple y sencillamente porque no creemos en que una persona justa gobierne nuestro país. Entonces, ante esto yo me doy cuenta que mientras nosotros sigamos así, las lolitas de este tiempo van a seguir encontrando burros muertos en el camino y que nos van ofreciendo una ganancia, y lo que están haciendo es haciendo una rifa de nuestras conciencias, aprovechándose de nuestras necesidades, aprovechándose de aquello a lo que nosotros le llamamos ingenuidad, porque existe la persona ingenua que aún le cree a las promesas de un político que se convierte en un impío porque no conoce lo que es gobernar con equidad y con juicio. Y surge una pregunta. Usted que me está viendo y usted que me está escuchando, ¿cuántas veces usted ha sido víctima de las rifas que hacen los políticos tradicionales en este tiempo? ¿Cuántas veces usted no ha prestado su firma? ¿Cuántas veces usted no ha prestado su huella? ¿Cuántas veces usted no ha tomado dinero porque se dejó comprar su conciencia, su derecho a elegir? ¿Y por qué estoy hablando de este tema? Porque, como le digo, a partir de este momento van a comenzar a contactarle personas que están involucrados en la política. No lo aman, porque si usted se pregunta dónde estuvieron estos políticos en esta situación pandémica que aún no hemos salido de ella, se dará cuenta que no han aparecido por ningún lado, y que el amor que dicen tenerle al pueblo, sus hechos demuestran que no lo tienen.
dónde iremos a parar con estas situaciones tan vergonzosas? Con estas situaciones tan grotescas que hacen los señores y las señoras políticos en estos últimos tiempos. ¿A dónde iremos a parar? Si hoy conocemos a personas y las conocimos en bicicleta, las conocimos en una motocicleta y que a veces había que andarla empujando, y hoy por hoy los vemos viviendo en las zonas exclusivas de nuestro país, se convierten en personas intocables hasta que vienen a hacer una rifa de nosotros nuevamente porque se avecinan nuevas elecciones. Y entonces, hermano Javier, ¿cuál es la solución? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Alguien dijo por ahí: no hay opción de elegir por el mejor, porque no lo hay. Y bajo esas circunstancias nos toca elegir al menos peor, dijo alguien. Yo nunca me he identificado con un determinado color político. Nunca me he involucrado en ningún partido político. Nunca le he hecho propaganda a nadie. Nunca he sido afín a un color político. Pero sí sé que en medio de todos los que puedan venirle a ofrecer una rifa a usted sin usted darse cuenta que es un burro muerto el que le están vendiendo o que le están ofreciendo y que quieren enriquecerse con su conciencia, si buscamos entre toda la podredumbre política, vamos a encontrar quizás buenas personas. Y yo creo que lo que necesitamos es ir orientando y educando a una nueva generación. Ir instruyendo con valores y principios a una generación de jóvenes que se levante y que, dicho sea de paso, serán los que gobernarán en nuestro futuro, aunque en nuestra política tenemos gente que tiene 40 años ahí ya, que nadie quiere saber de ellos, pero vuelven a salir electos porque siempre encuentran burros muertos que les creen y que se dejan comprar su conciencia y que hacen y deshacen con ellos. Y cada vez nuestros pueblos se hunden. Y cuando el escritor de los proverbios, el sabio Salomón, escribió esto, él estaba gobernando. Dice: cuando los justos dominan, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque cuando hay una persona que gobierna basado en la justicia, por amor al pueblo, porque la política no es mala. Malos políticos es que tenemos. ¿Por qué? Porque a la juventud de hoy en día sabe quiénes son los que los están amaestrando, los mismos políticos tradicionales, porque nosotros como predicadores, nosotros como conocedores de la verdad, nosotros como conocedores de los preceptos y los principios bíblicos, nos hemos desligado por completo. Ahora no nos quejemos. Ahora ya ni llorar es bueno.
Porque nos damos cuenta que alguien es afín o que le gusta involucrarse en la política, inmediatamente, hermano, lo agarramos y por el contrario de capacitarlo, de orientarlo, de animarlo o de dirigirlo, lo que hacemos es sepultarlo. Entonces vienen los políticos tradicionales, les ofrecen una oportunidad, abren su mente, abren su corazón y terminan siendo la misma basura política de todo el tiempo. Y yo creo que necesitamos despertar. Porque mientras nos sigan viendo como burros muertos, manipulables, llevados, siendo arrastrados por una... Usted, por ejemplo, se da cuenta. Usted se da cuenta, por ejemplo. Yo conozco gente que se da cuenta de la corrupción que hay en su partido político. Pero ¿sabe qué dicen? Yo soy leal a mi partido. No, aquí necesitamos gente leal con el pueblo, no con un color político. Aquí necesitamos gente leal con la necesidad que hay. Aquí necesitamos gente leal con el pueblo, no con un partido político. Ya usted no es leal, usted lo que es un fanático. Que está corroído por una bandera, que está corroído por un color, o por una estrella, o por 3 colores. Necesitamos gente sensible, gente con el corazón sensible, dispuestos a gobernar con equidad. Necesitamos una generación de jóvenes que se levante, dispuestos a ser diferentes y a cambiar una estructura. No, hermano, pero es que no es fácil, es imposible. Claro que no es fácil, claro que parece imposible, pero si nos unimos los pastores, los evangelistas, y por el contrario de estar martillando y golpeando a la gente que quiere participar en política, que los tenemos como justos, animémoslos. ¿Acaso Salomón se refería a otro tipo de personas cuando habló de gente justa? Cuando los justos gobiernan, dice. Entonces un justo debería estar gobernando. Pero hoy más bien a los justos los han tomado de burros, los han agarrado, los han amaestrado, les han puesto unas cuantas hebras de hilo y se convierten en títeres de los políticos tradicionales. Necesitamos un cambio, pero no necesitamos un cambio geográficamente hablando, no, necesitamos un cambio de mentalidad, necesitamos renovar nuestra mente, necesitamos capacitar gente, necesitamos animar a nuestros jóvenes a que si van a participar, que no se contaminen con la comida de los políticos corruptos que ya tenemos, que no se sienten a la mesa a comer con ellos, que no se conviertan en encarnecedores. Y yo no sé cuántos políticos van a ver este video o van a escuchar este audio, pero es tiempo de un cambio. No les da dolor. No les da dolor ver cómo la gente gime. Bueno, yo creo que no debo ni de preguntar, porque el grado de insensibilidad en el político es impresionante. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Cristianos mendigando 500 lempiras, esperando que lleguen las elecciones, porque vamos a ver cuál de los candidatos me da más para venderle mi voto por 500 lempiras. Salgamos de allí.
Renovémonos. Hagamos la diferencia en estas próximas elecciones. No, que yo me voy a quedar en casa porque yo no voy a ir a votar por nadie. Bueno, si a usted no le parece nadie para votar por él, vaya y eche el voto en nulo, pero no permita que otro decida por usted. Salga de su casa, vaya, vote. Y si en las cartillas que le dan ahí mira y analiza y dice, no, pero es que ninguno me parece bueno, vote nulo. Pero el voto que usted no ejerce, otro lo hace por usted, y yo se lo aseguro. Tenemos que salir ya de ese cascarón, porque ¿sabe por qué el político se aprovecha? Porque hay gente que se ha dejado que se aprovechen de ella. Y no lo podemos seguir permitiendo. No lo podemos dejar. No podemos dejar ni seguir permitiendo que hagan y deshagan con nosotros. Necesitamos justos que se levanten. Necesitamos gente justa que se levante y diga, yo voy a ir con el poder de Dios. Me voy a convertir en un Sadrach, Mesach y Abednego. Me voy a convertir en un José. Me voy a convertir en un Daniel. Que aunque me ofrezcan comida en la mesa de los reyes o en la mesa de los políticos tradicionales, no me voy a dejar corroer. Voy a levantar el nombre de Dios en alto y vamos a hacer la diferencia en nuestros pueblos. Levantémonos y no dejemos que las lolitas de este tiempo nos sigan viendo como burros muertos, a los cuales pueden manipular como a títeres. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Meditemos en eso. Esto no está fuera de la Biblia, la política no está fuera de la Biblia. Hubo hombres que ejercieron la política y gobernaron con equidad, gobernaron con justicia, y fueron bendecidas las naciones a causa de ello. Será hasta el próximo jueves, si el Señor así lo permite.